componentes de un sistema óleo-hidráulico y vamos a ver las partes que nos estaban faltando. Vimos todos los elementos, pero dejamos algunos afuera para el final. Por ejemplo, el caso bombas. Hoy día vamos a ver bombas óleo-hidráulicas. Entonces, título para hoy día, vamos a ver lo que son las bombas. Pueden ser óleo-hidráulicas. Pueden haber bombas, o se pueden llamar también volumétricas. También se conocen como bombas rotoestáticas. Bueno, pero el nombre que pueden llevar nos da exactamente lo mismo. ¿Sí? Estas son nuestras bombas. ¿Ya? El símbolo, vamos a partir al tiro con el símbolo de nuestra bomba, según norma ISO 1219. Vamos a ver que este es el símbolo de nuestra bomba, ahí está. Ahí tenemos una simple bomba. ¿Ya? Esta bomba es una bomba de caudal fijo, pero también podría existir la misma bomba en versión caudal variable. Esto, caudal fijo o caudal variable. Si una flecha atravesada es una bomba de caudal variable, pero no sabemos cómo varía el caudal. No nos dice de ninguna forma cómo está variando el caudal. Pero también podría ser, por ejemplo, de esta forma. Podría ser así, donde sí nos indique cómo varía el caudal. Por ejemplo, aquí podríamos decir que esta bomba, por medio de una presión, está variando el caudal. ¿Listo? Entonces podemos decir que esta bomba es de caudal variable, pero aquí nos está diciendo que por medio de la misma presión de línea está cambiando su caudal. Da igual en todo caso. Normalmente los planos los vamos a encontrar de esta forma. Entonces esta es una bomba de caudal, podemos decir que es una bomba de caudal variable, bomba de caudal variable. ¿Listo? Tenemos entonces una bomba de caudal fijo, entonces esta sería de caudal fijo, y tenemos una de caudal variable. ¿Listo? Tenemos listas las bombas. Con respecto a los tipos de bomba que podemos encontrar acá en esto de tipos de bombas, podrían haber muchos. Ya vamos a nombrar así como las grandes familias nomás. Tenemos la de piñones o engranaje, vamos a hacer piñones, y las de piñones o engranaje podrían ser, ya aquí tenemos piñones, después podríamos decir que tenemos las bombas de paletas, ya, las de paleta, tenemos las bombas de pistones, ¿listo? Podemos tener las de lóbulo, bueno, tenemos varios tipos más, pero esencialmente son de piñones, paleta y lóbulo, o engranaje. Esta podría ser, algunos le llaman bombas de engranaje. Y aquí también, pues las bombas de engranaje podríamos decir que hay bombas de engranaje externo, bombas de engranaje interno, bombas de engranaje con media luna, sistemas helicoidales. En las de paleta también podríamos tener bombas de paleta equilibrada, bombas de paleta no equilibrada, de caudal fijo, de caudal variable. Y las de pistones podríamos tener bombas de pistones axiales, bombas de pistones radiales, podrían ser de caudal fijo, de caudal variable, pero esencialmente nos vamos a agendar de estas tres partes, de estas tres grandes familias. De ahí van saliendo muchas más, pero vamos a ir de a poquito, nos vamos a ir analizando cuando sea el momento. Por el momento me interesa que existen bombas de pistones, paletas y piñones. Listo, con eso estamos listos. ¿Hasta ahí alguna pequeña duda? No, estamos bien. Para esto, para las bombas, vamos a encontrar tres parámetros característicos. Tres parámetros característicos de la bomba. Característicos. Y estos parámetros característicos no vamos a tener, el primero lo vamos a definir como, para seleccionar la bomba, necesitamos conocer su volumen de expulsión. Volumen de expulsión. ¿Listo? Primer punto, el volumen de expulsión. En el segundo punto vamos a ver el rendimiento volumétrico. Rendimiento volumétrico de la bomba. Volumétrico. Entonces tenemos el pique de presión y volumen de expulsión, rendimiento volumétrico y el pique de presión. Pique de presión. Listo. Ahí tenemos ya tres parámetros característicos de nuestra bomba. Cuando hablamos del primero, se refiere al volumen de expulsión, se conoce como volumen de expulsión o cilindrada. Entonces podemos decir que esto es un volumen de expulsión, o simplemente se va a conocer como la cilindrada de la bomba, ¿ya? La cilindrada.
¿Cuánto va a ser su capacidad? Normalmente no conocemos cuánto es el caudal que entrega una bomba porque va a depender de otros parámetros. Entonces sí conocemos su capacidad, su cilindrada. La cilindrada vendría siendo el caudal, si lo queremos ver de esa forma, el caudal que entrega por vuelta, el caudal que entrega por vuelta. ¿Listo? O simplemente la capacidad geométrica que tenga la bomba, ¿cierto? Entonces, la capacidad geométrica de la bomba. ¿Listo? Esas dos cosas podríamos decir que definen la cilindrada. Por ejemplo, si tenemos una bomba, ya sea de cualquiera, hagamos que tenga una bomba de piñones, que es una bomba que tiene un volumen de expulsión, por ejemplo, de 50 centímetros cúbicos. Significa que su cilindrada, su volumen de expulsión es de 50 centímetros cúbicos. Pero nosotros siempre hablamos del caudal de la bomba. Entonces, cuando W punto lo vamos a definir como el caudal, y bueno, algunos también lo definen como Q, ¿ya? Pero Q es calor, ¿ya? Pero cualquiera de las dos variables son válidas. Esto es volumen en el tiempo, o eso es Q, que algunos le llaman también caudal. Nada, lo mismo. Podemos usar los dos. ¿Cuáles usan ustedes? ¿Esa o esta? Si usan esa, voy a ocupar esa entonces para caudal. Cuando defino el caudal, digo entonces, el caudal de una bomba siempre va a ser su volumen de expulsión por las RPM a la cual gira la bomba. Entonces, la primera ecuación que tenemos es que el caudal de una bomba depende del volumen de expulsión o cilindrada por las RPM. Entonces, un ejemplo básico, decimos que el caudal de la bomba, el volumen de expulsión era de 50 centímetros cúbicos, y vamos a decir que esta bomba está girando, el N de la bomba va a girar a 1500 RPM. Entonces estoy diciendo que esta bomba gira, tiene un volumen de expulsión de 50 centímetros cúbicos y tiene una RPM la cual está girando de 1500 RPM. ¿Listo? Entonces el caudal de esta bomba va a ser la 50 por los 1500. Entonces, si quiero conocer el caudal de esta bomba, puedo decir que va a ser 50 por 1500 y ahí conozco el caudal. Dice que esta bomba entrega 75.000 centímetros cúbicos por minuto, ¿cierto? Pero Q también, vamos a decir, 75.000 son centímetros cúbicos, un litro, entonces estos son 75 litros por minuto. Listo. Yo sé que un litro tiene exactamente 1000 centímetros cúbicos, entonces dividí por 1000 y dice que esta bomba entrega 75 litros por minuto. ¿De acuerdo? Entonces, para definir el parámetro que selecciona una bomba es simplemente la cilindrada. Y la cilindrada por las RPM nos va a entregar el caudal. Entonces, aquí yo tengo el volumen de expulsión con la cilindrada por las RPM. La parte automotriz es igual. En un motor tú no dices cuánto es el caudal del motor, sino que dice la cilindrada del motor es tanto, y dependiendo de la RPM a la cual esté girando ese motor, va a ser el consumo que va a tener el vehículo. ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Está claro eso, cierto? Sí, súper bien. Entonces, primer parámetro, el volumen de expulsión, ya lo tenemos definido. El segundo parámetro para definir la bomba, característico, el segundo va a ser el rendimiento volumétrico. Entonces, borramos. Y el siguiente parámetro que vamos a definir va a ser simplemente, dijimos, el rendimiento volumétrico. ¿A qué se refiere con el rendimiento volumétrico? El rendimiento volumétrico de una bomba, rendimiento volumétrico, tiene que ver con el caudal. Mira, aquí van a haber dos caudales. Va a haber el caudal nominal, ¿ya? El caudal nominal es el caudal que dice por catálogo, y vamos a tener un caudal que se conoce como el caudal a la presión de trabajo. A la presión de trabajo. Vamos a tener dos caudales involucrados acá, que van a ser el caudal nominal. ¿Qué es lo que es el caudal nominal? El caudal nominal es el que viene dado por catálogo. Te dicen que la bomba entrega, por ejemplo, aquí, esta bomba entrega 75 litros por minuto, o entrega 100 litros por minuto. Eso es el caudal nominal, lo que te ofrece el sistema. Pero en la práctica no es así, po. Este es el caudal, podríamos decir caudal, esto lo podríamos llamar caudal teórico, ¿ya? Y a esto lo podríamos llamar el caudal real, ¿Listo? ¿Y cómo funciona? Para definir el rendimiento volumétrico. Esto tiene que ver con eso. Vamos a colocar un sistema cualquiera aquí donde vamos a graficar el comportamiento del caudal con respecto a la presión. ¿Listo? ¿Y de qué? ¿Qué vamos a graficar? Voy a borrar aquí.
Vamos a graficar, por ejemplo, de una bomba, donde voy a tener aquí una bomba, ahí está mi bomba, la voy a conectar a un motor, ahí está mi bomba conectada a un motor, voy a sacar el aceite desde un depósito, del depósito voy a mandar al sistema y aquí le vamos a colocar una válvula que va a controlar la presión. Aquí controlo la presión, voy a conectar acá, ahí conecto eso ahí, bien. Aquí voy a colocar un manómetro, aquí vamos a colocar simplemente un flujómetro, ¿ya? Y aquí vamos a colocar al depósito. Le vamos a colocar una llave de paso aquí para poder controlar el sistema, una simple llave de paso. Entonces, ¿cómo va a funcionar esto? Estamos haciendo una experiencia para ver el rendimiento de nuestra bomba. La bomba está nueva, la estamos probando antes de instalarla en un equipo, sino que simplemente tenemos una válvula de presión, un manómetro y un flujómetro. Entonces, este flujómetro se va a encargar de medir, esto es un flujómetro, y lo que va a medir va a ser simplemente el caudal. ¿Cuánto es el caudal de la línea? Flujómetro. Y esto va a ser un manómetro y va a medir aquí la presión. Entonces, voy a medir la presión y aquí voy a tener una válvula que yo la voy a ir controlando en forma manual para ir viendo cómo se comporta. ¿Para qué hago esto? Porque voy a hacer una tabla donde voy a colocar aquí los valores de los caudales y los valores de las presiones. A distintas presiones, el sistema va a entregar distintos caudales. Eso es lo que vamos a hacer en nuestra bomba. ¿Qué significa esto? Que esta bomba a lo mejor la compramos y nos dice que entrega un caudal de, voy a inventar esto, 100 litros por minuto. ¿Listo? Y esta válvula está trabajando más o menos a 250 bar. Eso es lo que sabemos del sistema, eso es lo que tenemos en este momento como información. Entonces yo sé que este sistema, ¿cuánto entrega? ¿Qué caudal entrega? 100 litros por minuto. Entonces yo me voy a quedar con eso, voy y marco acá, aquí voy a tener 100 litros por minuto. Listo, pongo 100, esto está en litros por minuto. ¿Sí? A esto lo voy a marcar, y esta bomba en todo momento debería entregar 100 litros por minuto. ¿Ya? Se me viene un poco para arriba aquí debería entregar en todo momento 100 litros por minuto, ¿cierto? Así es, y a esto se le conoce como el caudal nominal, ¿ya? Nominal, ¿ya? Porque es lo que debería entregar, pero en la práctica no es así. Si a la bomba yo le empiezo a colocar carga, empiezo a cerrar esta válvula, empiezo a colocar carga, van a empezar las fugas, van a empezar... Entonces voy a exagerar la curva, voy a decir que esta bomba se comporta más o menos así, ¿estamos? Es decir, ese va a ser su caudal que nos ofrece el fabricante, nominal, y este va a ser el caudal, por ejemplo, real o el real. Entonces tengo dos caudales. El nominal, que dice que esta bomba debería entregar 100 litros por minuto, pero nos dimos cuenta que si la presión del sistema empieza a aumentar, el caudal también empieza a disminuir. ¿Listo? Eso ya sabemos de la bomba. Ahora, ¿qué sabemos de la presión? La presión vamos a trabajar ¿a cuánto? Dice que la presión la estamos trabajando a 250 bar. Por lo tanto, esa va a ser, a esa presión, voy a colocar 250, ¿ya? Esto está en bar. Esta presión va a ser la presión máxima de trabajo, ¿ya? Listo. Porque mi presión máxima de trabajo, ¿cuánto es? 250 bar. Y sabemos, lo convertamos el otro día en válvulas de presión, estas válvulas de presión a los 250 bar están completamente abiertas, pero no significa que a los 250 bar empezaron a abrir, no que a los 250 bar llegó y abrió, no. Empezó a abrir un poco antes. Se dice que una válvula de presión es de buena calidad cuando no abre antes de un 20% de su carga máxima. Es decir, esta debería empezar a abrir como a los 200, 210, recién debería empezar a abrir. Ahora, si la válvula no es buena, muy probable que a los 100 bar ya empezó a abrir y empezó a botar un poco de caudal. No nos sirve. Ya, la ideal es que esa válvula empiece a abrir un 20% antes. Voy a considerar que esta válvula idealmente debería abrir justo a los 250. ¿Listo? Sí. Pero en realidad sabemos que no es así, que empieza a abrir un poco antes. Por lo tanto, va a abrir así más o menos. Ahí está. ¿Listo? Así se va a comportar la válvula. Entonces, como nuestro sistema ahora se compone, así se comporta la válvula, así se comporta la bomba. Pero ahora, como todo esto es un sistema, es un conjunto, en nuestro sistema hidráulico, así se va a comportar la bomba, pero en el sistema. Ahora, miren, vamos a ver así. De esa forma. Esta va a ser nuestra... Y este punto, a ver, aquí nosotros podemos identificar al tiro este punto de quiebre. Este punto de quiebre nos va a marcar algo. ¿Qué pasa en ese punto? ¿Por qué hay un punto de quiebre ahí? Ese punto de quiebre es donde empieza, donde abre la válvula de presión. Entonces, ese punto de quiebre es donde abre la válvula de presión. Entonces, nuestro sistema, nuestra bomba se comporta así.
nuestra válvula de presión se comporta así, pero los dos sistemas funcionando juntos se van a comportar más o menos de esta forma. Entonces, ¿qué significa? Que si nosotros analizamos el 250 bar, que es este, al 250 bar el equipo se mueve. Miren, vamos a decir que este es un sistema hidráulico que va aquí, bueno, estamos haciendo la prueba, que lo tenemos en este momento cerrado, ¿ya? Pero este sistema hidráulico va a una grúa horquilla. Y esta grúa horquilla es para 5 toneladas, ¿listo? Una grúa horquilla de 5 toneladas, y aquí su presión máxima es 250 bar. Pero esa no es la presión de trabajo. 250 bar va a ser la presión máxima a la cual puede trabajar el sistema. Imagínense que para 5 toneladas a lo mejor necesita 200 bar. Entonces la aguja va a estar en 0, va a subir a 200, está subiendo a 200, 200 porque está levantando a 5 toneladas, pero cuando llegó la carga al punto más alto se va a 250. Pero 250 ya no se mueve. Cuando llegó el sistema se detuvo ahí marcó 250. El sistema se va a mover. ¿Por qué no se mueve ahí? Porque mira, los 250, el caudal es 0. Aquí va a estar el 0, ¿cierto? Aquí está nuestro caudal 0 y arriba está nuestro caudal 100. Ahí no se mueve. Por lo tanto, el rango de operación de este equipo, el ideal, va a estar en esta zona. Mira, este va a ser el rango ideal de operación. Entonces, esto lo colocamos, lo marcamos acá, así, de esta forma. Y eso va a ser, lo vamos a llamar nuestro rango de operación. Rango de operación. Ahí se va a comportar mejor que nunca operación, nuestra máquina. En esa zona, es decir, estos valores no son justos, pero aquí vamos a decir que aquí hay 220 y esto le vamos a dar que 180. Entonces, vamos a decir que entre 180 y 220 bar, el sistema va a andar en su mejor punto. ¿Hasta ahí estamos entendiendo esto? ¿Se entiende? Si hay alguna duda, es el momento de preguntar. ¿Alguna duda, alguna consulta? ¿No? Miren, ¿qué significa todo esto? Que 250 bar, el equipo no es capaz de levantar nada de carga. En cambio, los 220 bar, el caudal va a ser ese, el que tengamos ahí. Y ese caudal va a levantar la carga. Por lo tanto, este es el punto donde, por ejemplo, aquí va a empezar a levantar 4 toneladas y media. Aquí levanta justo 5 toneladas. Llegamos a ese punto, pero después, si le colocamos un poquito más de 5, el sistema se nos empieza a venir abajo. ¿Qué significa esto? A eso se llama rendimiento volumétrico. ¿A qué se le llama rendimiento volumétrico? Este es el punto. Damos cuenta que nosotros vamos a trabajar con una carga de 5 toneladas con 220 bar. Esa es nuestra presión de trabajo. Entonces, los 220 bar, esto va a subir ahí, así. Vamos a llegar a este punto, y ese punto nos va a marcar más o menos SK. ¿Sí? Lo marca aquí, voy a inventar aquí, 90, estoy inventando los valores, ¿cierto? Y nos dio 90, ¿qué significa? Que este equipo, a la presión de trabajo, nos va a estar entregando 90 litros. No como decía la bomba, que decía que el caudal nominal de la bomba era 100, sí, ese es el nominal. Pero cuando está trabajando, cuando está en operación, nos está entregando solamente 90. ¿Ya? ¿Qué significa ese 90? Voy a borrar acá. Significa que para calcular el rendimiento volumétrico de la bomba, rendimiento volumétrico, ¿ya?, de la bomba, este se va a calcular siempre con el rendimiento volumétrico, tiene que ver con el caudal a la presión de trabajo partido por el caudal nominal. Ahí sí. Bien. Entonces aquí nos quedaría que el caudal a la presión de ¿cuánto? A la presión de 220 bar. A la presión de 220 bar, que va a ser mi presión de trabajo, partido por el caudal nominal. Ahí sí, nada que ver. Nominal. Y aquí nos va a quedar, ¿cuánto es el caudal de presión de trabajo? Ya sabemos que es 90, y el otro nos va a quedar 100. Y esto nos da 0,9, tanto por 1 o 90 tanto por ciento. Sí, y ahí sí tengo el rendimiento de la bomba, estaba al revés. Mira, esta es nuestra fórmula que tengo que ocupar y la había colocado al revés. Listo, ahí está. Entonces esto tiene la bomba, pero esto es para 220 bar, 90%. Dijimos que este rendimiento podría cambiar, ¿ya? Pero si yo voy a considerar que esta va a ser mi presión de trabajo, a ese punto voy a calcular el rendimiento de mi bomba. Lo interesante de esto es que esta prueba la hicimos cuando la bomba estaba nueva. Es decir, tú ya compraste la bomba y la bomba viene con ese dato que ya lo sabemos, 100 litros, el vendedor te la va a tratar de vender por 100 litros por minuto, pero te interesa a usted cuánto es el rendimiento volumétrico. Entonces, si la bomba es de 100 y te dice que esta bomba tiene un rendimiento de un 92%, tú al tiro sabes, tomas los 100, lo multiplicas por 0.92, te decir que esta bomba entrega 92 litros. Ahora, si la bomba es de, no sé, hagamos una bomba de 200 litros por minuto, y te digo, tiene un rendimiento de un 95%, tú dices por 0.95, ya sabes que la bomba no entrega más de 190. Es decir, no esperes que entregue los 200 nominal.
¿ya? Va a haber algo de flujo recirculatorio, va a haber pérdidas de caudal por la lubricación de la misma bomba, no todo el caudal, parte del caudal se devuelve, entonces de los 100 litros, estamos viendo que 10 litros en alguna parte se están extraviando, ¿sí? Puede ser la misma bomba. Qué interesante podemos sacar de esto para mantenimiento. Esta curva, después, listo, esto es cuando está nueva, después se instala en el sistema, está instalada en el sistema ahora, ¿ya? Y nosotros podemos tener un flujómetro y un manómetro permanente o traerlo cuando vamos a hacer el testeo en la máquina. ¿Para qué se hace el testeo? Han pasado 6 meses que nuestra máquina está trabajando. La vamos a ver, la venimos a ver. Voy a exagerarla, esto es totalmente exagerado. Y así se comporta la curva hoy día. Esa bomba, si cuando llegó el equipo era para levantar, con 220 levantaba 5 toneladas, hoy día, ¿es capaz de levantar 5 toneladas? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí o no? Sí, sí, ningún problema, porque las 5 toneladas dependen de la presión. Va a levantar las 5 toneladas ahí, mira. Pero, ¿qué cambió? Pero se va a demorar más, ¿o no, profe? Justamente, hagamos cuenta que esto es 70, ¿listo? 70. Entonces ahora tú dices, claro, ahora si antes se demoraba un cierto tiempo, ahora se va a empezar a demorar más en el tiempo. Eso el equipo se va colocando cada día más lento. Y aquí hay un detalle importante. Mira, por lo tanto, se recomienda cambiar o reparar. Cambiar o reparar una bomba, si su rendimiento volumétrico, es inferior a un 75%, rendimiento volumétrico, si su rendimiento volumétrico, voy a escribirlo mejor, rendimiento volumétrico, es inferior a un 75%. ¿Sí? Y aquí es donde viene el detalle. Nosotros nombramos 3 tipos de bombas. Dijimos que habían de piñones o engranaje, lo voy a llamar de engranaje, todo el mundo las llama de engranaje. Engranaje, habían bombas de paleta, y y habían bombas de pistón, ¿cierto? Mira, lo interesante de esto, las bombas de engranaje, si tienen menos del 75%, se recomienda, aquí no hay nada que hacer, las bombas de engranaje se recomienda cambiarlas. Se dice que las bombas de engranaje en algunos casos sí tienen mantención, que se les puede hacer algún tipo de... Hay gente que las arregla, pero lo recomendado por fábrica es que las bombas de engranaje se cambian. Las bombas de paleta, se desarma la bomba de paleta, se saca el cuerpo interior y el cuerpo interior viene de recambio. Por lo tanto, en las bombas de paleta podemos abrir la bomba y sacar el cuerpo y recambiar el cuerpo. Y en la bomba de pistones, normalmente cuando hay que hacerle mantención, viene un kit de reparación y nosotros podemos reparar nuestra bomba. Las de engranaje se cambian, esas se reparan internamente, se les cambia la parte interior y estas son de reparación. Eso es lo normal. Estas son mucho más baratas, llegar. Ahora, que quede buena una bomba de engranaje no sabemos. Puede que sí, puede que las arregladas queden buenas y hay gente que las deja bastante bien. Lo normal es que no, que se cambian, ¿no? ¿Listo? ¿Cuándo pasa esto? Cuando su rendimiento es inferior a un 75%. Otro detalle, en esta curva, si hoy día, por ejemplo, venimos a hacer un testeo de la bomba, le hacemos un testeo, está fallando nuestra grúa, y hace eso. Así se está comportando. Hacemos la misma experiencia, mira, haciendo súper sencillo. Un manómetro, un flujómetro y una válvula que la estamos abriendo y cerrando para ir tomando valores. Y esto lo hacemos rapidito, ¿eh? Presión, caudal, presión, caudal. Le dimos la presión y caudal, presión, caudal, presión, caudal. Hacemos esto y graficamos. Listo, lo hicimos. Hay algunos sistemas de testeo que ya grafican, no hay para qué hacer nosotros todo, pero yo les cuento lo que hay que hacer en el sistema. Si hace esto, este equipo ahora, si antes levantaba 5 toneladas, ¿será capaz de levantar las 5 toneladas? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí o no? Estaría trabajando con mucha menos presión. Sí, listo. No llega la presión, por lo tanto, no es para levantar las 5 toneladas, yo necesito 220. Por ejemplo, cuando esta bomba pasa esto, igual llegan los 220, por lo tanto, igual la levanta. Es decir, pero aquí no, aquí no llega hasta los 220, por lo tanto no va a llegar, se va a mover de acá, a motivo de este punto. Esto puede pasar, normalmente no falla de la bomba, normalmente esto son las fallas de la válvula de presión. La válvula de presión, por ejemplo, soporta, resorte 1, y por ejemplo tiene 2 resortes, el resorte intermedio está quebrado, pum, y cuando llegó le pusimos carga, se cae el sistema. Entonces, estas son típicas fallas de válvulas reguladoras de
presión. Entonces el sistema, no es que el sistema esté, acuérdense, cuando el sistema no se mueve es porque el caudal por alguna parte se está escapando. Aquí la bomba venía entregando caudal y de repente el caudal se perdió. Entonces el caudal se está yendo por la válvula de presión. Ahora es raro que una bomba falle y mantenga la carga. Siempre es problema de la válvula de presión incorporada a la bomba. ¿Listo, doctores? Estamos listos entonces con rendimiento volumétrico. Vamos a ver inmediatamente el tercer parámetro, que es el pic de presión. ¿De verdad que no hay ninguna consulta con respecto a esta parte? ¿Todo claro? Hasta ahí. Y vamos a ver el siguiente parámetro, que es el pic de presión. Entonces, cuando hablamos del tercer parámetro, lo vamos a llamar pic de presión. Y el pic de presión tiene que ver con eso. El pic de presión va a ser la presión máxima del sistema. Mira, aquí están nuestras presiones. Aquí está la presión del sistema, esa es la presión. Sigamos con el mismo valor. Estamos trabajando con una presión de 250 bar. Por lo tanto, yo digo, la presión máxima del sistema va a ser 250 bar. Esto es presión y esto va a ser el bar. ¿Listo? Y esto ahí. ¿Listo? Y lo vamos a hacer en función del tiempo. O el tiempo de respuesta. Y esto es lo mismo que estábamos hablando antes, que tenemos nosotros, por ejemplo, nuestra bomba. Ahí está nuestra bomba del mismo sistema. Aquí está, vamos a colocar acá un motor, y este motor le vamos a colocar un depósito, colocamos una válvula de presión acá, y voy a colocar ahí una válvula de presión, ¿cierto? De mando indirecto, por descarga, y todo lo que dijimos antes, ya, válvula de presión, y aquí voy a colocar otra válvula de presión, mira, otra válvula de presión, y esta va a ser nuestra válvula de presión de seguridad. Listo, tengo dos válvulas de presión en el sistema, una que va a ser la de presión de seguridad y la otra de trabajo. Esta va a trabajar a 250 bar y esta otra va a trabajar, por ejemplo, a 320 bar. ¿Listo? Entonces, esta es la válvula de seguridad. Y esta la vamos a llamar válvula reguladora de presión. ¿Listo? O limitadora, alivio, lo que ustedes quieran. ¿Listo? Válvula de presión. ¿Ya? En este sistema, ¿qué significa? Hagamos cuenta que voy a dar la partida. No tengo nada instalado en el sistema, sino que voy a cerrar ahí, tapón, no hay nada más. Voy a ver solamente cómo se comporta la presión con respecto a las válvulas de presión. ¿Ya? ¿Qué significa? Que esta válvula de presión, esa válvula de presión debería abrir a los 250 bar, ¿cierto? Pero esta válvula tiene un cierto tiempo, no es instantánea. Cuando llegó la presión, la válvula va a abrir, pero se va a demorar un cierto tiempo en abrir. Y aquí es donde se define la calidad de las válvulas de presión. ¿Por qué? ¿Por qué el pic de presión? Mira, el pic de presión va a ser esto. Voy a venir acá, voy a decir que estos son aquí voy a colocar al tiro los 320 y vamos a colocar, mira, voy a inventar este valor, este valor es 500, ¿ya? O 480, no sé. Estamos diciendo que esta bomba viene recomendada para trabajar a 250 bar. Esa es su presión recomendada de trabajo. Le vamos a colocar una presión de seguridad de 320 y su presión de ruptura está a los 500. Es decir, sobre los 500 ya no hay garantía, no hay nada, porque usted le acaba de pegar un pique de presión y rompió la bomba. Porque no estaba diseñado para más de eso. Entonces, la presión de trabajo, la presión de seguridad, la presión de ruptura. Entonces, este sistema es propenso a ¿qué cosa? ¿Cómo se comporta realmente? Este sistema no es que la presión venga acá, por ejemplo, yo di la partida y estoy en este punto ahí. Prácticamente estoy ahí. Esto es en el tiempo. ¿Y el sistema cómo se va a comportar? Idealmente se debería comportar de esta forma, miren, así. Así se va a comportar un pique de presión. Entonces, ¿y por qué? ¿A esto qué se refiere? Esto que está acá se le llama pique de presión, a esto se le conoce como el pique de presión, ¿cierto? Pique de presión. En ese punto se ocurre el pique de presión ahí. A esto se le conoce también como sobrepaso, el sobrepaso máximo que tiene el sistema. Bueno, los nombres técnicos no nos interesa, esto también lleva algo que se llama tiempo de paso, donde ocurre el sobrepaso máximo, y aquí este punto que se estabiliza se le conoce como tiempo de ajuste. Significa que una bomba, un sistema, tiene un cierto tiempo para ajustarse. Aquí estamos viendo que la válvula de presión es la que está haciendo esto. Mira, entonces el sistema, dimos la partida, la presión subió inmediatamente, abrió la válvula, pero la válvula se demoró un tiempo en responder, que el tiempo que se demoró en responder es eso, ese tiempo que está ahí, se demoró en responder, llegó a ese punto, abrió, ahí dejó pasar hasta que se estabilizó, y se estabilizó en 250 bar. A nuestro sistema le vamos a colocar aquí un manómetro para ir viendo la presión, ¿cierto? Un manómetro.
Entonces nos damos cuenta que los sistemas tienen piques de presión. Estos son los piques de presión y los piques de presión existen. Y eso es normal. Ahí estamos en nuestro equipo normal. Alguien me podría decir, pero yo nunca en un manómetro he visto esto. Nunca he visto que el sistema sobrepasó los 250, sino que yo veo que el manómetro fue de 0 a 250 y nunca pasó esa presión. Sí, es que el manómetro no lo ve. El manómetro no tiene esa capacidad, porque el manómetro, aparte de eso, nosotros el manómetro lo vamos, este es nuestro manómetro, para que no le pase nada a nuestro pobre manómetro, lo vamos a amortiguar. ¿Y cómo lo amortiguamos? Con glicerina. Entonces a los manómetros que le ponemos glicerina para que se amortigue, para que él no vea esto, para que no se dañe con los piques de presión. Y así se va a comportar el manómetro. Por lo tanto, el manómetro nunca vio ese pique de presión porque él fue marcando de 0 hasta 250 y se va yendo por acá a 250. Miren. ¿Listo? A 250. Entonces, el manómetro nunca vio el pique de presión. Eso no significa que los piques de presión no existen. Los piques de presión existen y son los que rompen los sistemas. Si no existieran, no se rompería nada, ¿cierto? ¿Esta parte se entiende? ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Se entiende lo que es el pique de presión? Sí, profe. Ya. Para no tener este problema... Sí, profe. Ya. Para no tener este problema, las bombas, Sí, profe. la mayoría de las bombas, vienen con la válvula de presión incorporada. Porque si usted toma la bomba, yo te vendo la bomba y te vendo una válvula de presión aparte, tú la vas a instalar, le instalaste más, corro el riesgo de que tú revientes la bomba por mal uso de la válvula de presión. Entonces la mayoría de las bombas ahora vienen con su válvula de presión incorporada, para que esto sea la curva no de la bomba, ni de la válvula, sino que sea la curva del sistema. Entonces viene incorporada. Vamos a hacer, esto se ve súper bonito, veamos dónde estaría el problema. Esta válvula lleva mucho tiempo, ¿ya? ¿Y qué le pasó? Con el tiempo, su tiempo de respuesta empezó a disminuir, ¿estamos? O a aumentar su tiempo de respuesta, es decir, se puso, ya no responde como debería responder antes. ¿Qué le va a pasar? Le pasa esto, mire, le tiende a pasar esto. Viene acá, el sistema viene igual, pero como se demoró más tiempo en abrir, nos hace esto. ¿Sí? Si sobrepasa la presión de seguridad, la válvula de presión de seguridad tiende a abrir. El problema está que si este pique de presión supera la presión de ruptura, listo, no tenemos bomba. La bomba soportaba inicialmente, y aquí esto es un valor a la baja, esto es el otro error de todo esto. Este 500 bar que nosotros pusimos como presión de ruptura, viene a la baja. 500 bar era cuando estaba nueva, pero ahora ya tiene harto uso, ya a los 400, 450 a lo mejor se va a romper. Lo que pasa con los actuadores, los cilindros hidráulicos, te dicen, este cilindro es para 1 tonelada, puede soportar hasta 2, pero a las 4 se rompe. ¿Sí? Entonces tú dices, entonces puedo trabajar con 2, pero con 2 me pasa un poquito, un pequeño golpe que tenga el cilindro y lo rompí. ¿Estamos? Entonces, por eso que los cilindros, es más, el factor de seguridad en un actuador hidráulico es 3.5, ahí lo vamos a analizar después. Es decir, si el cilindro hidráulico dice que debería soportar 1000 kilos, ese, según norma, debería soportar 3500 kilos. ¿Estamos? Ese es su factor de seguridad, 3.5. Por norma, no es que a mí se me ocurrió, es más, hay empresas que trabajan con valores superiores. Por ejemplo, hay algunas que EMSESA o INCESA trabajan con valores hasta 4. Entonces, cuando se hace el cálculo, se dice factor de seguridad 4, en vez de usar 3,5. Pero 3,5 es la norma. ¿De acuerdo hasta ahí? ¿Se entiende esto? ¿Qué es lo que es el pique de presión? El pique de presión son las presiones que van a aparecer. Ahora, si nuestro equipo es propenso a los piques de presión, mira, no hay nada que hacer porque estamos trabajando en un equipo, en un martillo, o estamos trabajando en una prensa, en una guillotina, en una plegadora, en algo que estamos golpeando siempre, hay que de alguna forma amortiguar esto. Entonces, para eliminar estos piques de presión, se usan algo que se llaman amortiguadores. Amortiguador. ¿Listo? Hay que tratar de bajar ese pique de presión. ¿Y cómo lo logramos? Bueno, o acumuladores. ¿Listo? Y colocamos por ejemplo, este sistema que es propenso a nuestro pique de presión, le colocamos un acumulador de nitrógeno. Entonces aquí este amortiguador o acumulador de nitrógeno. ¿Y qué logramos con eso? Disminuir los piques de presión. ¿Por qué? Porque eso van a hacer que estos piques de presión se amortiguen. Entonces esto viene acá y el amortiguador, ¿qué va a hacer? Viene acá, esto se pasó, pero el sistema lo tiende a amortiguar. Es decir, es como que le hemos puesto un sistema hidráulico, esto es el amortiguador de un sistema hidráulico. Entonces con eso bajamos los piques de presión, con eso evitamos la ruptura y el sistema anda mucho mejor. Todos los sistemas hidráulicos deberían tener amortiguadores, no se los ponemos porque son más caros. Todos los sistemas deberían tener flujómetros, no se los ponemos porque es más barato un manómetro.
pero deberían tenerlo. Sería mucho más fácil para la gente de mantenimiento si tú vas a un sistema y miras los flujómetros, y dices, mira, el caudal está pasando por aquí, está pasando por acá, no tenés que poner los manómetros para definir, ¿estará pasando caudal por aquí o no estará pasando? Si un flujómetro sería, pero ¿cuál es el problema? Es mucho más caro. Doctores, ¿hasta ahí alguna pequeña duda? ¿Alguna consulta? ¿Todo claro? Profe, Sí, dígame. si el sistema está trabajando a 250 bar, por ejemplo, ¿con cuánto se debería cargar el acumulador con nitrógeno? Depende. Si el acumulador, si ese acumulador viene para ser la función de él es acumular energía o su función de él es amortiguar. Si es para amortiguar, está una presión, una carga mayor, si está para acumular energía, está una carga menor. Eso es relativo. Lo vamos a calcular, pero es relativo dependiendo de cuál va a ser la función. Y el tamaño del acumulador también tiene que ver para qué lo quiere, para que, por ejemplo, va a ser el compensador de una bomba o va a ser solamente en casos de emergencia. Por ejemplo, en un sistema de freno, un sistema de dirección, lo ocupamos como sistema de emergencia. Es decir, aquí tenemos, bueno, aquí yo lo puse directo, pero aquí va todo un sistema de control. Entonces, yo estoy mandando con la bomba al sistema de freno y al sistema de dirección. Se cortó la bomba, me quedé sin freno y sin dirección, pero aquí va una válvula de bloqueo y le vamos a sacar caudal al acumulador para que nos mande al sistema. Entonces, ahí estaría cumpliendo la función de apoyar un sistema, ¿ya? En caso que se quede sin bomba. Pero podría ser otro. Nuestra prensa va a prensar con un caudal de 100 litros, voy a inventar esto, 100 litros por minuto, ¿ya? Litros por minuto. Y nuestra bomba genera 25 litros por minuto. Pero la prensa funciona cada 4 minutos. Mira, estoy inventando el ejercicio, cada 4 minutos. Significa que 25 litros por minuto vienen por acá, nosotros vamos a acumular aquí 75 litros por minuto en 3 minutos, ¿cierto? Más los 25 del último minuto, tenemos aquí, si nos sumamos 75 más 25, tenemos 100. Cuando le doy, aprieto la válvula para prensar, aquí se van a ir 100 litros al sistema prensado. Entonces ahí estoy apoyando la bomba. Por eso te digo que el tamaño depende de para qué lo vamos a aplicar, para qué lo vamos a usar. ¿Se entiende? Sí, profe. Entonces muchos equipos lo usan para eso. Mira, tener bombas más pequeñitas. Entonces yo aquí, y como este equipo no está funcionando en todo momento, sino que funciona, no sé, y me fui con los, exageré los tiempos, pero más claro todo. Necesito 100 cada 4 minutos, por lo tanto pongo la bomba de 25, en 3 minutos mandé 25, tengo 75 acumulados aquí, más los 25 entrega la bomba, cuando le doy la bomba, 100, tengo 100 en el sistema. Después paro y de nuevo lo mismo, 25, y así no me compro una bomba para 100, me compro una bomba para 25 y un acumulador. Pero también, y hay sistemas de, en otros casos lo colocamos al lado de las bombas para protegerla, lo colocamos al lado de los actuadores, y también va a depender de la ubicación. Al lado de un actuador es para proteger de los picos de presión. Al lado de un sistema de actuador también podría ser como acumulador de energía para caso de emergencia. Tiene hartas funciones. Por eso que son acumuladores o amortiguadores. Mira, le puse los dos nombres, pero es un acumulador o un amortiguador del sistema hidráulico. Y puede también... Una consulta. ¿Ah? Por ejemplo, si tengo la misma cantidad de nitrógeno, pero tengo un acumulador chico y uno grande, ¿cómo varía eso? En el tamaño del tanque, pero con la misma cantidad de nitrógeno. Es que con eso varía la presión, po. Con la misma cantidad de nitrógeno varía la presión. ¿Y están a la misma presión o no? No, pues no están a la misma presión. Ah, variaría la presión. Sí, po. Varía la presión. Pero los acumuladores normalmente se cargan por presión, no por caudal, po. Deberían estar a la misma presión, no por la misma cantidad. Mira, un acumulador es esto. Si tú analizas qué es lo que es un acumulador es nada, es como un recipiente. Hagamos cuenta que estamos haciendo un recipiente de este mismo tamaño, ¿ya? Ahí está, aquí tiene algo que se llama la válvula de lenteja, y aquí tiene un resorte. La válvula de lenteja, la única función que cumple es evitar el degollamiento, y aquí tengo una vejiga, o un blay, una membrana. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Por aquí ingreso el nitrógeno. Aquí ingresa el nitrógeno, y esto, por ejemplo, voy a decir, esto que está aquí es para evitar el degollamiento. ¿Por qué? Yo inflo la botella ahora, voy a inflar con, por ejemplo, 2500 PSI. Listo, le puse 2500 PSI. Miren, exageré todo esto. 2500 y esto toma una forma. Viene acá, toma esta forma, y aquí esta válvula se cierra y queda ahí. Esto es para evitar que se vaya a salir el blade del sistema. Quedó a 2000, uy, mucho, ya, voy a poner 2000 PSI. Listo. Y cuando esto se conecta a la línea, viene la línea, se conecta acá y el equipo está trabajando, por ejemplo, a 2500 PSI. Aquí va a venir el aceite
Aquí está 2000, aquí está 2500, por lo tanto esto va a subir entrada aceite acá, y este blade le va a pasar esto. Se va a acumular hasta ahí. Entonces aquí tengo aceite a 2500 psi y la presión del nitrógeno subió también a 2500 psi. Estaba a 2000 cuando yo lo cargué, pero cuando yo le meto el aceite, aquí subió a 2500 y aquí a 2500. Si está su función es cumplir el evitar las ondas de presión, por ejemplo, coloco una válvula checa acá, y aquí llegó un cilindro que está actuando sobre una picadora, no sé, un molino, y este molino está picando piedra y me sale una piedra que me devolvió una onda de presión gigantesca. Esta onda de presión viene por acá, por allá no puede pasar, viene acá, ¿y quién la va a absorber? La membrana o vejiga. Entonces esto va a recibir el golpe y va a amortiguar. Esa es la función del acumulador. ¿Ahora sí o no? Sí, profe. La Mucho otra más claro. función, que esté hasta acá, yo llené solamente con, no 2000, le puse 800 psi, que es la presión mínima para mover el sistema de dirección o freno, entonces lo llené con 800 psi, quedó lleno igual, pero cuando yo le meto el aceite, que está a 2500, aquí quedó el blade. Ahí. Y aquí quedó todo esto, quedó aceite atrapado. Listo, aceite. Entonces ahora se cortó la bomba, paró la bomba, y ahora me quedé, aquí tengo mi pedal de freno, por ejemplo, freno hidráulico del equipo. Entonces me quedé, se cortó la bomba, me quedé sin freno. No, pues me quedé sin freno porque ahora este va a empezar a subir. Por aquí la presión estaba a 2500, pero ahora desapareció, no hay presión, y aquí estoy consumiendo, va a empezar a bajar. Como aquí hay 800, esto va a empujar el aceite y tengo aceite para el sistema de freno. Y el sistema va a seguir frenando hasta cuando el blade tome la forma y se va a ir agrandando el blade hasta que tome la forma del recipiente y sacado todo el aceite que tenía acumulado. Esa es la otra función del acumulador, acumular energía para usarla en el sistema de freno, sistema de dirección o en apoyo de algo. Entonces, por eso que digo que depende mucho de eso, a qué presión lo vamos a cargar, dependiendo de su función. Listo, tenemos entonces ya definido eso, los tres parámetros característicos, y vamos a hablar un poquito de qué calculamos nosotros en una bomba, qué es lo que ustedes deben conocer, sobre todo para seleccionar el motor que vamos a usar de todo esto. Entonces ya tenemos los parámetros de la bomba y vamos a calcular ahora, por ejemplo, tengo la bomba, ahí está mi bomba, ahí está definida, esta bomba la voy a conectar a un motor, puede ser eso o puede ser un cuadrado que sea de combustión, y voy a conectar aquí una válvula de presión, ¿cierto? Así, de mando directo, ahí está mi válvula de presión, voy a conectar acá y voy a conectar a este punto. Entonces, primeros detalles. ¿Qué sé de este sistema? Sé, por ejemplo, que esta bomba me está entregando un caudal de 100 litros por minuto. 100 litros por minuto. Y sé que esta válvula está trabajando a 250 bar. Esas dos cosas las conozco. Aquí tengo un manómetro que también me lo está indicando que son 250 bar. Entonces, el primer punto que vamos a determinar acá va a ser, y sabemos que esta bomba está girando a 2000 RPM. Listo, esos son los parámetros que tenemos para nuestro primer ejemplo. Entonces, el primer punto que podríamos conocer podría ser la potencia. No sabemos cuánto es la potencia, sabemos que tiene 100 litros por minuto y cuánto va a ser la presión. Pero nosotros con esos dos valores podríamos determinar la potencia. Aquí no vamos a hacer cálculos de diseño, vamos a hacer cálculos de taller. Son los cálculos rápidos que tú haces en el taller, tu calculadora, dos cálculos rápidos. Listo, la potencia es tanto, no vamos a entrar a detalles de cálculos de pérdida, no, sino que bien sencillo, mira. Vamos a decir que estos son fórmulas rápidas o fórmulas de taller, ¿ya? Entonces, cuando tú dices fórmula de taller, ¿a qué te refieres? Digo que, mira, te dicen, vamos a calcular, primer punto, la potencia. Entonces, yo quiero saber la potencia, bien. ¿Qué potencia? La potencia hidráulica. ¿Listo? Hay una potencia que la voy a llamar potencia hidráulica y una que se llama potencia de accionamiento. Pero por el momento me interesa la potencia hidráulica. Esta potencia hidráulica la vamos a definir, por ejemplo, la podríamos definir de alta forma. Mira, el nombre técnico decía debería ser W punto, pero muchos no. El W punto después lo vemos por ahí y no nos dice nada. Entonces lo vamos a escribir así. Potencia hidráulica la vamos a escribir como potencia hidráulica. Mira, listo. ¿Qué va a hacer? Una fórmula rápida. El valor de la presión en bar por el caudal en litros por minuto, mira, litros por minuto, dividido por una constante que es 456 y nos va a entregar inmediatamente el valor de la potencia. Listo. Una fórmula rapidita, así, mira. Yo te digo, a ver, tengo esto y el resultado me lo va a entregar en caballos de vapor.
Entonces, a ver, si lo hago rápido esto, digo, a ver, ¿cómo podría ser? Potencia hidráulica, ¿la puedo calcular? Sí. Ah, mira, la potencia hidráulica entre el sistema debería ser fácil. ¿La presión cuánto es? Dice que la presión es de 100 litros, no, perdón, la presión es de 250 bar por el caudal que está ahí, 100 litros por minuto. 100 litros por minuto, dice que dividido por una constante que va a ser 456 y voy a determinar, ¿tiene la potencia hidráulica? Mira qué fácil, a ver. Si veamos si es verdad, ¿cuánto da eso? Tenemos que 250 por 100 dividido por 456. A mí me da 54,82. 54,82 CB. ¿Sí? Y aquí tengo una relación, mira, tú dices CB, pero que yo no me manejo en CB, sí, pero CB esto es aproximadamente lo mismo que un HP. ¿Listo? A pesar de que hay una diferencia. 736 watts equivalen a un CB, ¿ya? Y 746 watts equivalen a un HP. Si ustedes analizan, hay una pequeña diferencia. La diferencia sería, vamos a ver la diferencia, miren, para que vean cuánto es. 736 dividido en 746. La diferencia va a ser, o al revés, 746, para que me quede un valor sobre, dividido por 736, me va a quedar 1.01. 1.01 cuando estaba en el taller nos da exacto, mira, 1.01 es su relación, mira, 1.01. Por lo tanto, que yo diga que esto es HP o CB da exactamente igual. Ahora, lo podemos redondear. ¿Cuánto es la potencia del sistema? 55 HP. Significa que este equipo está trabajando ¿cuánto? A 55 HP. ¿Alguna duda hasta ahí? Profe, una consulta. ¿Y el Dígame. 456, de dónde aparece eso? No, la fórmula, por eso digo, nosotros dimos la fórmula ya despejada, por eso la llamamos fórmulas de taller. Estas fórmulas ya vienen con el factor de conversión. Aquí el factor de conversión para transformar de bar a, a litros por minuto, al sistema internacional, dividirlo, 456 es la constante, alguien ya la hizo, ya la calculó y ahí viene. ¿Listo? Ah, ya, profe, vale. Por eso estamos hablando que son las fórmulas de taller. Si yo te digo, a ver, no es que esto debería calcularlo, a ver, mira, voy a hacer esto unido copia. Dice que la presión tiene que estar en Pascal, ya, Pascal, y que el caudal tiene que estar en metros cúbicos sobre segundo, ¿cierto? Y ahí tengo que hacer las conversiones para llegar a CB, sí, lo puedo hacer, pero tengo que hacer todas las conversiones. Aquí ya la hice, son 4. Mira, lo mismo pasa en el sistema inglés. Mira, ya que lo preguntó, vamos a ver la misma fórmula. Tú dices que yo no trabajo en bar y en litros por minuto, trabajo en PSI. Entonces, esta misma fórmula, ya, podemos decir que la potencia hidráulica va a ser la presión en PSI por el caudal en galones por minuto y dividido por la constante que es 1714 para que el resultado te dé el tiro en HP. ¿Ya? Entonces aquí te va a dar el tiro, a ver dónde escribo esto, el resultado de esto va a dar el tiro en, ahí, resultado en HP. ¿Listo? Entonces, podemos inventar otro ejercicio, mira, otro. Podemos decir que, un ejemplo cualquiera, la presión está en, ¿cuánto vamos a poner? 3000 PSI, y te digo que la bomba entrega un caudal de 15 galones por minuto. ¿Listo? Y te pregunto la potencia. Entonces tú también, pues súper fácil esto de decir, pero también lo puedo calcular, uso otra fórmula para otro sistema. Entonces digo, a ver, potencia hidráulica va a ser igual a ¿cuánto? Los 3000 PSI, 3000, los PSI, por los galones, 15, dividido por una constante que es 1714, y el resultado me va a dar en HP. Veamos si es verdad. Potencia hidráulica, ¿cuánto nos da? Y la sacamos al tiro. No tenemos que estar haciendo ninguna transformación, sino que ya viene definida para que nosotros nos acerquemos y digamos, a ver, 3000 por 15 igual, dividido por 1714, listo, 26,25 HP. 26, esto nos da 26, te lo olvidé, 26,25 HP. Listo. Entonces, sé que con este sistema, mira, con esta fórmula que está aquí, puedo sacar el CB y con esta que está acá arriba lo puedo sacar el HP dependiendo de cómo tenga yo los datos. Si en la máquina que estoy trabajando trabajan en PSI y galones, con esa. Si trabajan en bar y litros, con esa. Listo.
Acuérdense que estas no son fórmulas de diseño, sino que estamos entrando simplemente a fórmulas rápidas, así, ¿cómo calculo la potencia? Ya la sabes, ¿sabes? Entonces con esto, mira, sabes al tiro que para mover este sistema hidráulico necesitas por lo menos un motor sobre los 55 HP. Un motor menos de 55 HP, este sistema no lo mueve. Y aquí viene después otra cosa que es el rendimiento. De nuevo, no quiero entrar a muchas fórmulas, aquí yo estoy viendo una y dos, nada, son fórmulas, acuérdense, son fórmulas rápidas y son fórmulas de taller, así que no es para, aquí no vamos a hacer diseño ni nada de eso, sino que... Y otra cosa que sí tenemos que saber, que el sistema tiene algunos rendimientos. Entonces yo digo rendimientos. Vamos a ver los rendimientos. Y los rendimientos tienen que ver más con conocerlos, porque calcularlo a lo mejor no va a ser tan fácil, pero el sistema, ¿qué rendimientos tiene? Si tengo una bomba, ahí está mi bomba, y esta bomba está conectada por un motor, ¿listo? Va a haber un acople. Aquí tengo el motor, es un motor de combustión, ¿listo? Tengo un motor. Aquí está ese punto y aquí está este punto, ¿listo? De todo este equipo, yo aquí voy a tener algunos datos. Por ejemplo, ¿qué dato voy a tener? El dato de la presión. Conozco la presión. Eso lo podría conocer, presión. Aparte de eso, conozco otro dato aquí que va a ser el caudal. Y ya se dieron cuenta que con la presión del caudal ustedes pueden calcular algo que se llama potencia hidráulica. Entonces yo digo, con el valor de la presión y conociendo el caudal, puedo calcular fácilmente la potencia hidráulica. ¿Listo? La conozco. Pero no es la misma, pero aquí va a haber una potencia que tiene que mover todo esto. Y la potencia de entrada que va a estar al sistema se va a llamar potencia de accionamiento. Accionamiento. Entonces, ahora, si yo calculé que la potencia hidráulica es de 54 HP, es decir, aquí voy a tener 54 HP, significa que acá no ingresaron 54 HP, sino que tienen que ingresar más. ¿Y por qué tienen que ingresar más? Porque nosotros aquí primero vamos a tener una junta, ¿ya? Esta junta puede ser una junta estriada, junta cardánica, con chaveta, con triseta, cruceta, la que ustedes quieran, ¿ya? Pero siempre con flange, apernado, como ustedes quieran. Pero aquí va a haber algo que se llama torque. Torque, y a esto va a haber una velocidad que se conoce como velocidad, no quiero explicarlo con fórmula. Esto va a ser velocidad angular, listo, velocidad angular, nada más, una velocidad angular, una velocidad de giro, ya que ustedes ya la conocen, que dice que es de 2000 RPM. ¿Ya? A lo que voy es que no quiero ni complicarlos con esto, sino que simplemente que entiendan que la potencia de accionamiento siempre tiene que ser mayor a la potencia hidráulica. ¿Y por qué? Porque aquí, cuando hay torque, cuando hay una junta acá, vamos a tener algo aquí que se va a llamar de aquí en adelante el rendimiento mecánico. Le voy a colocar nombre a todo esto, ¿ah? Mecánico. ¿Y por qué? ¿A qué se debe el rendimiento mecánico? El rendimiento mecánico en la bomba se debe a qué tipo, no es Ducati decir, vamos a definir aquí un toma fuerza de una, o quiero hacerlo con una junta cardánica, o lo voy a hacer con una junta estriada, o lo voy a hacer con un flange, a lo mejor lo voy a colocar solamente pasadores. No sé, aquí hay todo un estudio para hacer esto, no es tan fácil como decir por qué, porque este rendimiento mecánico nos genera una pérdida. Entonces, aquí hay un rendimiento mecánico. Aquí vamos a tener algo que se llama en las bombas, como tienen fugas, aparece lo que dijimos, rendimiento volumétrico, que lo vimos recién. ¿Por qué? Porque el caudal que dicen que entrega, esta bomba dice que entrega 100, pero en la práctica no entrega 100, pues entrega menos. ¿Ya? El rendimiento mecánico, el rendimiento volumétrico, y lo otro, que la presión también va a haber una caída de presión. A esto se le llama rendimiento hidráulico. Entonces, voy a decir que a la entrada del sistema voy a tener unos rendimientos. Esto lo voy a llamar primero rendimiento hidráulico, a esto lo voy a llamar rendimiento volumétrico, y esto lo voy a llamar rendimiento mecánico. Le voy a colocar nombre acá, rendimiento hidráulico, aquí le voy a colocar rendimiento volumétrico, y aquí le voy a colocar rendimiento mecánico, ¿ya? Entonces, y aquí, ¿por qué hago toda esta salvedad y por qué se lo digo? Independiente que nosotros no lo vamos a calcular, porque no es nuestra pega diseñar, alguien ya lo diseñó, pero sí, para nosotros es súper importante saber que uno de estos parámetros que falle, se nos complica. A mí no me interesa saber cuánto es el rendimiento mecánico. Yo digo, a ver, ¿cuál es mi pega? Mi pega es, el rendimiento mecánico va a bajar si aquí hay una mala conexión.
Si aquí, por ejemplo, hay un problema de cruceta, tú dices, mira, la junta carnática no está funcionando bien, tiene un poco de juego, viejo. Ya tenemos problemas con el rendimiento mecánico, vamos a ver por qué es importante. Si la bomba tiene mucha fuga y yo no la quiero cambiar, ahí ya tengo un problema con el rendimiento volumétrico. Y me di cuenta que tengo fuga en la bomba, que el equipo se demoraba 1 minuto en levantar la carga, se está demorando 2 minutos, tengo mucha fuga. Me está afectando el rendimiento volumétrico. Tengo una caída sustancial de la presión, por lo tanto, me está afectando el rendimiento hidráulico. No me interesan ninguno de estos 3 rendimientos. Miren, ¿por qué? Todo esto lo vamos a llevar a algo que se llama rendimiento total. Ese es el que me interesa a mí. ¿Qué es el rendimiento total? El rendimiento total es el que me va a afectar el sistema. Si yo tengo una condición de entrada que es la potencia de accionamiento y tengo una potencia hidráulica, el rendimiento total va a ser esto, miren. Rendimiento total del sistema va a ser, ¿qué cosa? ¿Qué es lo que sale? Sale la potencia hidráulica. ¿Qué es lo que entra? La potencia de accionamiento. ¿Listo? Miren lo que les voy a decir. Si esto tuviese un rendimiento de un 50%, significa que yo, para lograr 55K, tendría que ingresar 110 en el accionamiento. 110 va a ser la potencia. Mira, 110 HP. Este motor de 110 HP se perdió una cierta cantidad. ¿Por qué? Porque tengo un tomafuerza o tengo una cruceta o una chaveta defectuosa. Perdí mucha energía. Después viene por acá. La bomba está muy deteriorada, está de muy bajo rendimiento, por lo tanto me va a afectar también y voy a perder de los 110 que metí. Perdí en el rendimiento mecánico, perdí en el rendimiento volumétrico y aparte de eso no tengo carga en el sistema, por lo tanto perdí en el sistema hidráulico. Entonces, para mí sí me afecta. ¿Te das cuenta que uno de estos parámetros que falle? ¿Por qué? ¿Por qué me afecta uno de estos? Porque lamentablemente el rendimiento total es una multiplicación. Mira, el rendimiento total, yo no me interesa calcularlo, me interesa que lo entiendan, ¿no? El rendimiento hidráulico por el rendimiento mecánico, por el rendimiento volumétrico, es decir, la multiplicación de los 3 rendimientos me da un rendimiento total. Uno de estos que falle y se nos vino abajo el sistema. Yo sé que esto cuesta entenderlo al principio. Si ustedes tienen un sistema que rinde 90% y lo junta con un sistema que rinde 90%, ¿cuánto rinden los dos? ¿Sí? ¿Lo sabemos? Miren. Si yo tengo un sistema que rinde 90% y otro sistema que rinde el 90%, los pongo a trabajar juntos. ¿Cuánto rinde el conjunto? Un 81%, profesor. Listo. Lo habíamos conversado ya, ¿cierto? ¿O no? ¿Por qué? No, parece que no, pero se multiplican los rendimientos, pues. Justo. Súper bien. Los rendimientos se multiplican. Entonces, uno de estos que falla, tú dices, no, mira, mi bomba es nueva. Mi bomba es nueva, no, yo no puedo tener problema, la bomba es nueva, mi rendimiento volumétrico anda súper bien, el rendimiento hidráulico impecable. Pero no te preocupaste de la junta, bajaste el rendimiento mecánico y tu rendimiento total se vino abajo igual. Si tú tienes una muy buena junta, una muy buena toma fuerza, el acople, la triceta es genial, muy buena, pero si tienes mal rendimiento volumétrico, el rendimiento total se vino abajo. ¿Estamos? Y el rendimiento total, lamentablemente, es el que pagamos, mira, porque si yo necesito 50 HP acá, y tengo un rendimiento del 50%, necesito 100 de entrada. Y este es el que tú pagas. Lamentablemente es el que tú vas a pagar. Este es el que se paga, este es el consumo. La potencia de accionamiento. Ojalá, si aquí necesito 50 HP, ojalá aquí ingresaran 55 y se pierdan solo 5. Es decir, se pierdan 5 en pasar acá y aquí salgamos con los 50 que necesito. ¿Se entiende esto? ¿Hay alguna duda con respecto a los rendimientos? Entonces, lo que nos interesa que sepamos que se multiplican los rendimientos, cualquier elemento que falle, la junta, el hidráulico o el rendimiento volumétrico, cualquiera que falle, nos baja todo el rendimiento del equipo al tiro. No es que nos va a fallar una parte y la otra se va a mantener, no, da lo mismo. Entonces tienes que mantener los 3, ojalá lo más parejito posible, para que ninguno de los 3 se venga abajo y nuestro rendimiento total sea interesante. Bien, ¿qué nos importa calcular acá? La potencia hidráulica, la potencia de y el accionamiento la podríamos calcular, ya la podríamos calcular porque depende del rendimiento. Entonces, podríamos hacer un ejemplo, a ver, voy a suponer, no me interesa calcular nada más de eso, voy a un ejemplo acá, aquí arriba lo voy a poner, un ejemplo, vamos a considerar que tenemos un rendimiento, ejemplo, nuestro rendimiento es de un 60%. El rendimiento, ¿qué rendimiento es? Rendimiento total, ¿ya? El rendimiento total es de un 60%. Por lo tanto, si tú miras
significa que si yo tengo, hagamos cuenta que tengo un motor de combustión, ¿ya? Y este motor de combustión es un motor de 100 HP. Listo. 100 HP. Tengo un motor de combustión de 100 HP y quiero saber cuánto es la potencia que voy a poder tener en el sistema hidráulico. Entonces yo digo, a ver, ¿cómo se hace esto? Potencia va a ser por rendimiento. Ah, tengo eso, mira. El rendimiento total por la potencia de accionamiento, que es la que tenemos, que el motor de 100 HP, me da la potencia hidráulica. Entonces digo, a ver, ¿cuánto es el rendimiento total? 60%, 0,6. ¿Cuánto es la potencia del motor? 100 HP. ¿Cuánto va a ser mi potencia hidráulica? Al tiro no sé, porque mi potencia hidráulica nunca va a ser superior a ¿cuánto? 0,6%. Voy a tener 60 HP de potencia, esa es mi potencia hidráulica. Miren lo que estoy haciendo. ¿Nuestro equipo cuánto necesitaba? 54. Por lo tanto, si necesito 54 HP en el sistema y me dicen que tengo un motor de combustión para mover este sistema de 100 HP y mi rendimiento es de un 60%, mi sistema va a funcionar súper bien. ¿Por qué? Porque tengo 60 y voy a ocupar solamente 54. Si aquí me hubiese dado, por ejemplo, 30, ya no me servía, porque necesito 54. Necesito de aquí hacia arriba 54 HP y yo con eso cumplo con 60. Entonces, sí, es válido, me podría servir entonces para este sistema hidráulico un motor de 100 HP. Tenemos listo con respecto a los rendimientos, pudimos hablar de la potencia, que son los puntos interesantes que uno comenta. ¿Sí? Nosotros no estamos calculando ningún diseño, nada, solamente estamos hablando de decir, pregunta básica, con un motor de 100 HP, ¿podéis mover tu sistema? Sí, nos dimos cuenta que con 100 HP, 60 HP para el rendimiento, el sistema hidráulico que yo tengo se mueve, listo. Pero vamos a calcular algo más en el sistema. Miren, de los sistemas hidráulicos, ya que estamos en la bomba, ¿listo? Seguimos con nuestra bomba, aquí está. Tenemos la bomba y hay algunas cositas que se nos piden nuestra bomba. ¿Listo? Nuestra bomba, ¿de cuántos litros era la que estábamos haciendo? De 100 litros. 100 litros por minuto. Seguimos trabajando con la misma bomba de 100 litros por minuto. Pero hay algunas condiciones. Por ejemplo, ¿qué condiciones tiene la bomba? Tenemos que esta bomba normalmente tiene ductos de entrada y tiene ductos de salida. Entonces, cuando esta bomba tiene ductos de entrada y ductos de salida, esos ductos tienen un cierto diámetro dependiendo del caudal, ¿ya? Y tenemos que cumplir con algunas condiciones. Esto va a ser, para nosotros esto es aspiración. En mi bomba voy a tener un ducto de aspiración, que normalmente el ducto de aspiración es de mayor diámetro que el ducto de impulsión. Ahora, ¿por qué es de mayor diámetro? Porque para esto hay una velocidad recomendada. Mira, en los sistemas hidráulicos vamos a tener velocidades, las voy a llamar acá, velocidades recomendadas. ¿Ya? Estas velocidades recomendadas van a estar dadas por este simple detalle. Vamos a tener el ducto de aspiración. El ducto de aspiración normalmente recomienda utilizar de 0,8 a 1,2 metros por segundo la velocidad máxima en tubería. Eso es aspiración. Los ductos de presión, esto puede cambiar, no es tan así que justo. Aquí va la presión va de 4 a 6 metros por segundo, ¿cierto? O en algunos casos de 3 a 5. Vamos a ver que esto es de 3 a 5, que no sea igual que el otro, ¿verdad? De 3 a 5, y vamos a decir que el ducto de retorno, porque a veces el ducto de retorno tiene más caudal, vamos a decir que es de 4 a 6, de 4 a 6 metros por segundo. ¿Listo? Esos son como las velocidades recomendadas en el sistema. Nada que ver la división que hice ahí, ¿cierto? ¿Sí? No pega, ¿cierto? Ahí sí. Que no sé qué hice, ya. Esas son las velocidades recomendadas. Según esas velocidades recomendadas, entonces, yo puedo definir los diámetros de mis tuberías. ¿Ya? Entonces, yo dice, ¿y cómo se hace esto? Esto es el caudal. Dijimos que esto era el caudal. Y para determinar la velocidad o para determinar el diámetro de la tubería, hay una formulita bien sencilla. También, mira, caudal es la velocidad de la tubería por el área de la tubería. ¿Listo? Entonces, vamos a buscar, aquí en el caso anterior le di la fórmula técnica al tiro, aquí la vamos a buscar, pero la última que lleguemos es la que vamos a utilizar. Entonces, el caudal, el litro por minuto, y nos piden
Diámetro, ¿qué vamos a calcular acá? Vamos a calcular los diámetros de tubería. Diámetro de tubería de acá y vamos a calcular el diámetro de la tubería de este punto. Entonces, ¿cómo los puedo calcular? A ver, vamos a calcular el primer punto, el diámetro de la tubería de impulsión. Entonces, ¿cómo determino el diámetro de la tubería de impulsión si la bomba es de 100 litros por minuto? Caudal, ya, lo vuelvo a decir, la última fórmula que me interesa, velocidad de tubería, y esto va a ser área. Área es pi cuarto, que es un número cualquiera, pi cuarto, 0,785 pi cuarto, por el diámetro de la tubería al cuadrado. Entonces, cuando yo quiero conocer un diámetro de tubería, va a ser el caudal dividido por la velocidad, por 0,785, todo esto es raíz. No se preocupen por los valores, yo me interesa la fórmula que me ha llegado al final. Diámetro de tubería. Siempre aquí va a ir el caudal, ¿ya? El caudal. Aquí va a ir la velocidad, ¿ya? Aquí va a ir un 60.000, lo voy a poner aquí, de ahí lo voy a convertir en un número, 0,785, y esto es raíz. Entonces, voy a calcular esto para que lleguemos a un valor final. Entonces digo que los 60.000, ahí está, 60.000 por 0.785 igual, estos son 47.100, ¿listo? Entonces yo digo, si tengo el caudal, tengo la velocidad de tubería, y lo divido por 47.100, 100, ahí está, 47, bueno, sin el punto 47.100, y en raíz voy a conocer el diámetro de tubería. Esta es mi fórmula para taller, listo. Entonces digo, a ver, veamos si esto es verdad. Ahora, si esto es verdad, vamos a calcular el diámetro de la tubería de igual de impulsión, diámetro de la tubería de impulsión. ¿Cuánto es el caudal? Mira, ahí está, la fórmula es así, raíz. ¿Cuánto es el caudal? 100, listo, coloco 100. El caudal va a ir en litros por minuto y la velocidad va a ir en metros sobre segundo. Y justo lo tengo ya. Listo, 100. La velocidad de tubería recomendada para impulsión, no. ¿Cuál dije voy a calcular? Impulsión, esta. Velocidad de tubería recomendada para impulsión, de 3 a 5, vamos a usar 4. 4 por 47.100. Entonces digo. 5,30, profe. ¿Ah? Sí, profe, me dio eso. Me faltaba sacar la raíz. Ya, Sí, ahí está. eso me dio. ¿Qué significa esto? Acuérdense, esto es una fórmula nomás. Ustedes la van a aplicar, la escriben tal cual. Eso, este valor va fijo. Este va fijo, ustedes ponen 100, 4, raíz, y nos da que este tubo tiene que ser de 23 milímetros. Conocemos entonces el tubo de... Y tal cual hicimos ese, podemos hacer el tubo de aspiración. Mira, el diámetro del tubo de aspiración va a ser exactamente igual. Pero ahora el caudal sigue siendo 100. Partido por, ahora la velocidad va a ser entre 0,8 y 1,2, le vamos a dar 1 por 47.100 y en raíz. Vamos a ver cuánto nos da, y aquí nos debería dar el otro diámetro al tiro. ¿Cuánto da? 0,046. O simplemente, estos son metros, 46 milímetros. Mire, entonces dice que este diámetro de tubería tiene que ser de 23 y el de aspiración tiene que ser de 46 milímetros. Está bien que el diámetro de aspiración sea mayor que el diámetro de impulsión. ¿Es normal que una bomba sea eso? ¿Que el diámetro de aspiración sea mayor al diámetro de impulsión? Sí, es súper normal. Las bombas las van a encontrar ustedes que los diámetros de las tuberías de impulsión siempre son mucho menores a los diámetros de las tuberías de aspiración por dos detalles. Uno, por la velocidad recomendada. Aquí recomendamos que ojalá de 0,8 a 1,2 metros por segundo y aquí sobre de 4 metros por segundo. ¿Listo? El primer detalle. El otro, si yo tengo que generarle la mínima restricción posible que pueda una bomba. Si yo le genero restricción acá, la caída de presión me puede hacer que la bomba cavite, que la bomba tenga problemas que sean de otra índole. Entonces, puedo deteriorar la bomba porque yo coloqué un diámetro de tubería. Ojalá la menos restricción posible. Las bombas están diseñadas para que empujen 2, 3 kilómetros, pero no pueden succionar más de 10.32 metros columna de agua. Es decir, no pueden llegar hasta el cero absoluto en vacío. Entonces el sistema simplemente, ojalá estos diámetros mandemos al sistema con 4 metros por segundo, pero aquí el diámetro tiene que ser mayor para evitar todas las pérdidas posibles que puedan haber en nuestra bomba. ¿Todos claro? Sí, profe, está claro, pero deje copiar un poquito. Ah, sí, no hay problema. Entonces ahí podríamos decir que tenemos ahí 3 o 4 fórmulas de taller.
Independiente de todo el desarrollo, lo que me interesa son las que están encerradas en el recuadro. Esta me interesa, que es una fórmula para calcular diámetros de la tubería, o a veces los diámetros de la tubería los conocemos. Entonces, para calcular velocidad es más fácil. Yo me fui a la más difícil, despejé diámetro, pero la de velocidad de tubería es más fácil de despejar. Pero cuando llegue el momento, si la tenemos que usar, se la voy a explicar. Pero porque en una máquina nosotros a lo mejor sí conocemos los diámetros, lo que no conocemos son las velocidades. Entonces, o a lo mejor conocemos las velocidades y conocemos los diámetros, porque los diámetros los estamos viendo qué manguera tenemos y podemos identificar qué diámetro de tubería tenemos. Entonces, el diámetro de las mangueras podrían ser datos y lo que nosotros no conocemos son las velocidades. Y podríamos ver si las velocidades están dentro de los rangos razonables del sistema. Aquí importante, y esto era para demostrarles de que las bombas sí tienen su mayor diámetro en la aspiración que en el tubo de impulsión. Los que han visto una bomba se dan cuenta que la aspiración siempre va a ser de mayor diámetro que en el tubo de impulsión. Y esto esencialmente es para evitar la cavitación. No sé si ya lo comentamos, ¿hablamos lo que era cavitación o no? ¿Alguien sabe lo que es cavitación? Las burbujas que se forman en el sistema Sí, burbujas de qué? de aire. No. No, las burbujas de aire que se generan en un sistema es un fenómeno muy parecido que se conoce como aireación. La cavitación es otra cosa. La cavitación es un fenómeno termodinámico que ocurre en los sistemas y tratamos de, ojalá que no ocurra porque el daño que produce es muy alto. La aireación produce daño de otro tipo. A lo mejor va a producir falla de lubricación en algunas partes, pero no produce la destrucción que genera la cavitación. El ruido es parecido. Muchas veces, mucha gente los tiende a confundir la aireación con la cavitación. Pero sí son burbujas, pero no de aire, sino que son burbujas del mismo fluido. Mira, vamos a aprovechar de explicar el fenómeno de, a pesar de que eso lo tenemos para más adelante, para cuando estemos viendo mantenimiento, pero ya que lo preguntaron, mira, la cavitación es un fenómeno que es súper complicado en los sistemas y muchos lo tienden a confundir. Mira, esto es la bomba. Listo, ahí tenemos la bomba y aquí está el sistema y ahí está nuestra bomba en el sistema. Aquí está la bomba. Esta zona va a ser zona de alta presión, entonces zona de alta presión, y aquí vamos a tener una zona de baja presión, ¿cierto? Pero esto puede cambiar, pues si nosotros tenemos un sistema convencional más antiguo, es un sistema de baja presión, ahora colocamos la bomba a bajo nivel, pero vemos cómo solucionamos para evitar esto. En esta baja presión vamos a tener que, primer detalle, aquí está nuestra baja presión, y ¿qué pasa? A ver, tenemos que tener el concepto de baja presión, a ver, ¿qué significaría baja presión? Algunos detalles, a ver, solo mira, pregunta a lo mejor básica. ¿A qué temperatura se evapora el agua? ¿Alguna idea? ¿No? ¿Alguno? ¿Uno al menos? ¿Uno? Bien, primer detalle. ¿Está hablando de temperatura de ebullición? ¿Ah? ¿Hablando de temperatura de ebullición? No, yo les digo, ¿hay alguna temperatura definida para la cual el agua se puede evaporar? A los 100. Ya está el detalle. Ahí partimos ya con un detalle. El agua no se evapora por temperatura. El agua se evapora por la presión. ¿Estamos? ¿Qué significa esto? Que existe la presión de vapor de saturación, borde campana. Es decir, cuando llegamos a la presión de vapor de saturación de un líquido, este tiende a cambiar de estado. Por ejemplo, nosotros podríamos decir que la temperatura a la cual cambia de estado el agua es a los 100 grados, ¿ya? O a los 100, a los 90, a los 100 grados porque es un punto de ebullición. Pero eso, mira, lleva a algo súper simpático. Las nubes, ¿qué son las nubes? Las nubes son vapor de agua, ¿cierto? ¿Y significa que están a 100 grados o están sobre 100 grados para que sea vapor? No, no tiene por qué ser así. Nosotros en la mañana podemos ver agua coexistiendo en los tres estados. Podemos ver agua en estado líquido, podemos ver agua en estado sólido, que está congelada, y vemos que aparte de eso se está evaporando parte del agua. Por lo tanto, el agua no se evapora por la temperatura, se evapora por la presión de vapor de saturación. Entonces, primer detalle, estamos trabajando aquí con un aceite, ¿ya? Este aceite va a tener una presión que se llama presión de vapor de saturación. Mira, lo estoy explicando así, pero después lo voy a explicar más simple.
Vapor de saturación. Esta es la presión de vapor de saturación del aceite. ¿Listo? Y esta es la presión atmosférica. Entonces, presión atmosférica, presión de saturación, no hay problema, no sé. Pero resulta que la entrada de la bomba, la presión atmosférica, la bomba se está succionando, empezó a bajar su presión. Empezó a bajar su presión, empezó a bajar su presión. Ahora, la presión de vapor de saturación puede variar con respecto a la temperatura, es verdad. Puede variar con respecto a la temperatura, puede subir o puede bajar. Pero hagamos cuenta que está fija ahí. Entonces nosotros tenemos nuestra presión atmosférica y como esta bomba está succionando, ¿ya? Va a empezar a bajar. Si en algún momento la presión al entrar a la bomba, esta presión al entrar a la bomba, alcanzó o bajó bajo la presión de vapor de saturación, este aceite se empieza a evaporar, porque llegamos a su presión de vapor de saturación. Entonces, ¿qué va a aparecer acá? Aquí viene aceite, estos son todos aceites, ¿listo? Pero esa burbuja, ese aceite se transformó en vapor de aceite. Eso se transformó en vapor de aceite. Eso se transformó en vapor de aceite. Eso se transformó en vapor de aceite. Entonces, de todo aceite que viene acá, parte de él se empieza a transformar en vapor, porque eso alcanzaron la presión de vapor de saturación. Entonces aquí aparece algo que se llama vapor, burbujas de vapor. Mira, todo esto es toda historia, pero para que tengan una idea. Un gas ocupa un volumen de 22,4 litros en condiciones de temperatura ambiental y a presión atmosférica. Ocupa un volumen de 22,4 litros. Para que tengan una idea, más o menos, no es justo así, pero más o menos como. Significa que un líquido que está de este porte, si va a aumentar su volumen, aumenta su volumen inmediatamente 22 veces más grande. Entonces yo tengo un puntito, ese puntito cuando se transformó de estado líquido a vapor, aumentó su volumen aproximadamente 22 veces. A lo mejor menos, a lo mejor más, pero 22 veces su tamaño. Entonces, de un puntito pasó 22 veces más grande. Listo. Y aparecen las famosas burbujas de vapor. Ningún problema que aparezcan. Aparecieron. Pero este aceite, con estas burbujas de vapor entre medio, pasaron a esta zona. Aquí viene el aceite, así el aceite, está el aceite, y estas son las burbujas de vapor. Pero aquí viene el detalle. Pasamos a una zona de alta presión. Es decir, aquí estaba la presión de vapor de saturación del aceite, ahí estaba, y esta es la presión atmosférica. Como la bomba está succionando, bajamos y aparecieron las burbujas. Pero cuando llegamos al otro lado de la bomba, miren lo que pasó. La presión, hagamos cuenta que aquí estamos a presionar hasta 200 bar. A 200 bar. La presión se fue a secar. Por lo tanto, todo ese aceite que estaba en estado de vapor, inmediatamente se va a condensar, se va a volver a estado líquido. Por lo tanto, este volumen que tenía 22 veces más grande se va a achicar y se va a convertir en un puntito de nuevo, mira, se convirtió en otro puntito, y eso se le llama implosión. Por lo tanto, el sistema está impulsando, es una condensación violenta de estado vapor, se transformó inmediatamente a líquido. Aquí aparece una implosión. Implosión. ¿Y esa implosión qué es lo que va a hacer? Va a hacer que esta partícula, la voy a exagerar, voy a sacar esto y la voy a poner acá afuera, esta partícula que está acá, como se fue hacia adentro, ¿cierto? Se fue en esa dirección, ahí se fue hacia adentro, ¡pum! Esa implosión genera un aumento de la presión localizada en ese punto, va a aumentar la presión, pero hasta, se dice que hasta 1000 veces, estos son ensayos de laboratorio, y hasta 1000 veces. Por lo tanto, significa que esta partícula, que aquí, apareció aquí, que el estado se transformó y se aceleró. Como aquí la presión es distinta a la presión que está en todo el rato, aquí tengo 200 bar y a lo mejor aquí apareció 1000 bar, esa partícula se acelera y choca contra la superficie. Y eso forma una línea de acción. Esta también choca contra la misma superficie, contra la misma superficie, contra la misma superficie, contra la misma, y aquí empiezan a deteriorar la superficie y aparece la famosa destrucción del equipo por cavitación. Entonces, a la salida de la bomba, nosotros encontramos que el equipo se empieza a picar, empieza a padecer deterioro. ¿Por qué? Porque lo empieza a picar ¿con qué? Con la misma burbuja, con la implosión de la burbuja para generar la famosa cavitación. Eso es cavitación. Ahora, tú dices, pero es que también pueden haber burbujas de vapor de aire. Sí, pero el aire no tiene el problema de que al otro lado se condense, sino que genera el problema es la condensación violenta de esas partículas de vapor. Eso es, este es el fenómeno, se conoce como fenómeno de cavitación. Entonces, tú dices, pero ¿y a mí para qué me sirve saber lo que es la cavitación? Usted va a trabajar en mantención. ¿De qué se tiene que preocupar la gente de mantención? Para que un sistema no cavite, aquí no tiene que haber baja de presión. Entonces, ¿cómo evito que baje la presión? Primero, coloco un ducto de mayor diámetro, lo acabo de demostrar. Por eso los ductos de aspiración son de mayor diámetro. ¿Para qué? Para no generar pérdidas. Segundo, me preocupo de que aquí ahora ya no haya un filtro de aspiración, sino que haya un simple colador. Entonces aquí eliminamos el filtro y ahora le pusimos un colador. Y este colador tiene que tener sobre
125 micras. Independiente que el sistema hidráulico está trabajando a 10, 15 micras, nosotros estamos trabajando con un colador de 125. Es decir, estoy evitando que entre partículas grandes, pero no estoy evitando, si genero que este filtro se tape, ¿qué va a pasar? Va a bajar la presión y voy a cavitar la bomba. Siguiente detalle, el nivel de aceite siempre tiene que estar bien. Si nosotros tenemos un sistema de aceite, el nivel de aceite baja, corremos el riesgo que el sistema se cavite. ¿Por qué? Porque la bomba va a tener que succionar. Si el aceite está muy caliente, va a subir. Mira, nosotros la bomba succiona aquí, mira aquí, llega hasta ahí, está succionando. Y la presión de vapor está acá abajo. Pero si el aceite se tiende a calentar, la presión de vapor sube. Por lo tanto, podemos alcanzar a la presión de vapor. Entonces tenemos que mantener baja la temperatura del aceite. No podemos hacer que se caliente, baja temperatura del aceite. ¿Listo? No tenemos que colocarle codos, ni estrangulaciones, ni nada, para que no genere baja de presión. Mister, ahora sí, ¿estamos claros? ¿Se entiende lo que es cavitación? ¿No tan claro? Sí, profe. Bien. Entonces, lo que no vamos a hacer, nunca más vamos a decir que es aire en el sistema porque es burbujas, son de vapor, pero del mismo fluido. Porque las burbujas de aire generan otro fenómeno que después lo vamos a ver, que se llama aireación. Generan otros problemas, que la aireación del aire va a seguir en el sistema, me va a generar problemas a lo mejor de zonas de no lubricación, desgaste, una pila de cosas que va a afectar, movimiento erróneo del cilindro, pero no va a romper. En cambio esto, la cavitación, ¿dónde se produce? En las zonas de baja presión. ¿Y dónde genera el daño? En las zonas de alta presión. Entonces, aquí se produce, ahí produce el daño. Eso es cavitación. Entonces, ¿qué es lo que es cavitación? Es un fenómeno termodinámico. Todo esto estábamos haciendo tiempo mientras que estaban copiando ya. ¿Sí? Sí. Estamos bien entonces. ¿Hasta ahí alguna duda, algún comentario que quieran decir? ¿No? ¿Todo bien? ¿Vamos bien? Ahí está nuestro fenómeno de la cavitación. Bien, tenemos listo eso. Entonces podemos decir que, en resumen, las fórmulas que tenemos para esto, y nos faltaría solo una así como para redondear esto. Mucha gente no habla de la potencia, ni habla de la potencia hidráulica, sino que hablamos del torque. Si este sistema es de mayor torque o es de menos torque. Entonces vamos a definir cómo sería el torque en un sistema hidráulico. Entonces vamos a hablar del torque. ¿El torque dónde va a estar? Lo podría ver en un motor hidráulico, pero nosotros nos interesa en este momento, estamos hablando de bombas, lo vamos a ver en la bomba. ¿Dónde está el torque? El torque va a estar acá. Ahí está la junta, ahí tenemos nuestro motor, y aquí va a estar el torque. Y el torque, ya esto se le conoce lo que está acá, dijimos que lo voy a llamar W, ¿ya? W de aquí en adelante para mí es lo que se llama velocidad angular, ¿ya? Velocidad angular. Y depende directamente de las RPM. Mire, aquí tampoco la idea es que nos aprendamos muchas fórmulas, sino que velocidad angular es 2 veces 2pi por el número de revoluciones partido por 60. Es decir, la velocidad angular podríamos hasta conocerla. ¿Por qué? Porque n es el número de revoluciones, número de revoluciones por minuto. O también el n RPM, listo, RPM ahí, revoluciones por minuto. Entonces, si yo conozco esta formulita, digo que la velocidad angular, ¿y para qué me sirve esto? Porque yo sé que la potencia de accionamiento, me da con W, lo estoy escribiendo así, la potencia de accionamiento de cualquier bomba siempre va a ser el torque por su respectiva velocidad angular. ¿Listo? Torque por velocidad angular. Entonces aquí vamos a dejar la fórmula de nuevo para taller. No me interesa que ustedes hagan conversiones acá, sino que la fórmula para taller. La potencia de accionamiento va a ser el torque por la velocidad angular. Entonces, yo sé que para llegar a la fórmula, 746 watts equivalen a un HP. Eso lo voy a dejar ahí para acordarme. ¿Ya? Y voy a decir en esta fórmula. Torque, entonces, ¿qué es lo que es? El torque, si yo quiero conocer el torque, va a ser la potencia de
accionamiento partido por la velocidad angular. Yo le puedo decir, me interesa que lleguemos a la fórmula final. Donde torque, ¿qué es lo que es potencia? Potencia. La potencia normalmente va a venir en HP, ¿ya? Si viene en HP, yo digo, a ver, HP en watt. Watt. Entonces tendría que llevarlo a watt. Entonces digo, si está en HP, mira, vamos a hacer un ejemplo y vamos a tratar de entenderlo. Mira, vamos a decir cuánto nos dio la potencia recién. Nos dio, nuestra potencia era de 100 HP. ¿Listo? Ahí tengo mi potencia de 100 HP. Lo vamos a calcular para llegar a la ecuación que nos va a servir. Entonces digo, tengo una potencia de 100 HP. Y lo tengo que dividir por qué? Lo tengo que dividir por 2pi por n partido por 60. Estoy haciendo todo esto solamente para encontrar una fórmula, de ahí voy a desglosar la fórmula. Y la RPM que nosotros dijimos que esto giraba a 2000 RPM, por lo tanto aquí coloco 2000. ¿Listo? Entonces ahora digo 100 por 60, ¿cierto? 100 por 60 igual a dividido por 2000 igual dividido por 2 igual y dividido por pi. ¿Listo? 0. Aquí me da un resultado, mira que es súper raro. Me da un resultado así que dice t va a ser 100 y me da un resultado que a lo mejor no es coherente. No, ten cuidado, este resultado no es coherente. Pero aquí está, esto dice 0,100, pero aquí me está quedando un resultado, una unidad rara. Tengo que eliminar los HP. Entonces yo sé que un HP equivale a 746 watts. ¿Listo? Entonces elimino los HP y esto está en watts. Esto, entonces yo tengo que dividir esto por 746. 746. Eso, perdón, multiplicar por 746. Y esto me va a quedar por 746 igual 356. ¿Listo? Esto es Newton metro. Todo esto da lo mismo, da lo mismo el resultado. Me interesa que entendamos esto. La fórmula que vamos a usar va a ser la siguiente. Entonces, si nosotros queremos calcular el torque de un sistema, el torque va a ser la potencia de accionamiento, ¿ya? La potencia de accionamiento del sistema, la potencia del motor, si ustedes quieren, en HP, ¿ya? Partido por. Y aquí vamos a partido por simplemente las N, que son las RPM. ¿Listo? ¿Ya? Hasta ahí estamos bien. Por la RPM. Y esto va a ser por 60 y por 746. Por los lentes en la parte 44 por 44, 760. Entonces ahora sí, miren, esta va a ser nuestra fórmula. Vamos a ver si es válida, si es verdad. Digo, si quiero calcular el torque, ¿cuánto vale la potencia? La potencia valía 100 por 44, 760 dividido por 2000. Entonces lo voy a calcular, digo, a ver cuánto es. 100 por 44, 760 igual dividido en 2000. Y dividido esto, dividido en 2 igual dividido en pi. Pi. Ya, y me falta entonces, al 746 todavía tengo que hacerle algo más, no es 746 todavía. Esta es, aparte de eso, es 744, 760 dividido en 2 igual y dividido en pi. Pi. Igual. 44, 760 dividido en 2 pi. Ahí está. Bueno. Por 7100, ahí está. Esto es por 7123, 123, listo. Entonces esto es por 7123. Entonces decimos que el torque va a ser igual a 7123 por 100 igual dividido por 2000. 356, listo, 356. ¿Listo? Entonces, Newton metro. Aquí estaría nuestra fórmula de taller, la vamos a anotar bien ahora, ya la tengo.
cuando decimos que las conversiones de dónde salen, aquí dice todas las conversiones posibles para llevarnos a la fórmula. Entonces, si yo quiero conocer el torque en un conjunto de este tipo, lo que tengo que hacer es, quiero conocer el torque simplemente va a ser la potencia de accionamiento, la potencia del motor, ¿ya? Por una constante que, esto en HP, ¿cierto? Por una constante que es 7123, y todo esto dividido por las RPM de la bomba. Si ustedes aplican esto, van a conocer inmediatamente la potencia, el torque, y nos va a dar el Newton metro. Entonces, lo aplicamos ahora que ya la conocemos la fórmula. Entonces decimos, esta formulita va a ser, ¿cuánto es la potencia? La potencia era 100 por 7123 igual, dividido por la RPM, queda dividido por 2000. 2000 igual 365. Y ahí es todo. Eso es todo. ¿Dudas hasta ahí? Ahí tenemos otra fórmula más. Profe, una consulta, ¿por qué está Dígame. dividiendo la última fórmula? ¿Cuál? Abajo, ¿Esta? ahí mismo, sí, Por la RPM. RPM. Sí, mira, vamos a hacer un ejercicio, mira, un ejemplo. Tengo una bomba, mira, te voy a dar que la potencia de accionamiento de la bomba es de, voy a colocarte una potencia de accionamiento de 80 HP, y dice que la bomba gira a 1850 RPM, ¿listo? Y la pregunta es, determine cuánto es el torque del sistema. Entonces, para esto ocupáis la fórmula, dice que para calcular el torque necesitas conocer la potencia, mira, la potencia en HP, la potencia del motor en este caso de accionamiento en HP, por una constante que es 7123, ¿cierto? Partido por el N, o la velocidad, el N a la que gira la bomba. Entonces digo, tengo todos los datos. Mira, el torque va a ser ¿cuánto? Y lo calculo. El torque va a ser potencia de accionamiento, ¿cuánto es? 80 HP. Tal cual me lo piden en HP. Por 1723, que es como el número que ya calculamos, que es la conversión, está todo ahí. Partimos la RPM, ¿a cuánto gira? 1850. Y el resultado me va a dar en Newton metro, que es torque. Entonces digo, ¿torque cuánto va a ser? Y ahora me acerco acá, no tengo que hacer ningún despeje yo. Entonces es 80 por 7123 igual dividido por 1850. Y sé que esto tengo un torque en el eje de 308,2 Newton metro. Entonces ahí tengo todos los parámetros que puedo calcular en una bomba. ¿Puedo calcular su par motor o torque? Sí. ¿Puedo calcular su potencia hidráulica? Sí. ¿Puedo calcular su potencia de accionamiento? Sí. ¿Puedo calcular su diámetro de entrada? Sí. ¿Puedo calcular su diámetro de salida? Sí. ¿Puedo calcular su rendimiento? También. Pero me interesa que su potencia hidráulica es hasta la más clara de todas. ¿Listo? Ahí tenemos todas las fórmulas asociadas a lo que tiene que ver con bombas óleo hidráulicas. Ahí conocemos casi todos los parámetros. Entonces, primer detalle, mira, si yo conozco la potencia del motor, que es un motor de 80 HP, conozco, esta es una constante, conozco la RPM, listo. Sé que tengo que buscar un toma fuerza o un sistema de acople para mi bomba que tiene que soportar por lo menos 308 Newton metros, ¿cierto? Si yo voy a colocar aquí una junta con chaveta, muy probable que no me sirva para 308 Newton metros con una chaveta, no va a servir. A lo mejor una junta estriada, a lo mejor una junta cardánica, a lo mejor una triseta o una cruceta nos va a servir para los 308 Newton metros. Entonces, esto normalmente se ocupa para qué? Para seleccionar qué tipo de acople le voy a poner a nuestra bomba. Ahora, si el equipo ya está definido, nosotros podemos calcular, tengo una, no sé, me ha fallado 3 veces la misma máquina, estoy viendo una prensa y la prensa 3 veces se le ha cortado el eje. Y yo, claro, súper rápido, cambio el eje súper rápido, pero no es la idea. Si tú cambias el eje 3 veces, no eres buen mecánico. El buen mecánico es aquel que dice, ¿por qué hemos cambiado 3 veces el eje, viejo? Soy súper rápido cambiando. Porque a lo mejor nuestro sistema, con la potencia que tiene, dividido por la RPM, me dice que el torque que necesito es de, no sé, 250 Newton metros. Me están trayendo un eje con el eje del diámetro para 200 Newton metros. Por lo tanto, simplemente se está cortando
porque el equipo está mal diseñado, porque algo falló, o ese equipo antes era para menos potencia y ahora le pusimos un motor más grande y no está resistiendo, se está cortando el eje. Entonces, a eso es lo que tenemos que hacer en mantención, tratar de entender por qué estamos cambiando piezas, por qué cambiamos el eje, lo hemos cambiado 3 veces, algo anda mal. Lo mismo pasa acá, ¿por qué se me cavita la bomba cuando estábamos hablando de cavitación? ¿Por qué se cavita? Entonces, tú decís, es que se cavitó, hay que cambiarla, viejo, se cavitó, está el diámetro apropiado, tenemos el nivel de aceite, está el filtro tapado, es decir, por otras cosas se nos está cavitando, no se nos está cavitando porque la bomba sea mala, se está cavitando porque nosotros estamos cometiendo un pequeño error en alguna parte. Eso no está pasando. El aceite está muy caliente, a lo mejor tenemos problemas en el enfriador de aceite, a lo mejor el depósito está totalmente tapado en basura y no está disipando calor. Y así empezamos a ver. Nos damos cuenta que a veces un problema que nosotros vemos como cortar un eje es simplemente porque alguien cometió un pequeño error en alguna parte. Por mi parte se entiende, profe, acá. Ya. ¿Alguien tiene alguna pequeña duda? Es el momento de preguntar. Acuérdense, no guarden la duda. Si hacemos las clases en vivo, para que, o lo otro sería que las grabara, pero no es la idea. Si la idea es para que vayan preguntando si alguien tiene duda, alguna consulta, si quieren que repitamos algo, si algo no quedó claro, este es el momento. Una consulta. ¿Ah? ¿Cuál era la equivalencia entre los caballos de vapor y los HP? 1.01. 1.01, ¿ya? Sí. Es que la diferencia entre ellos son 746 dividido en 736. Es más, por eso que uno siempre dice esto, mira, un caballo de vapor equivale a un HP, a pesar de que sabemos que hay una diferencia entre ellos. ¿Por qué? Porque estos están referidos. 736 watts son un caballo de vapor y 746 watts son un HP. Entonces la relación que hay entre ellos es 746 sobre 736 y esto nos da 1,01. Si volvemos al ámbito de la parte práctica, si miráis esto, por ejemplo, como cuando te dicen un bar equivale a 14.5 PSI, tú en el manómetro con suerte, mira, menos yo todavía, con suerte veis 15. Es decir, no, que busca 14,5, viejo, con suerte veo los 15. Entonces, claro, para efectos teóricos 14.5, ¿cierto? Pero para efectos prácticos 15. A lo que voy con esto, entonces cuando tú miras un CB y un HP, viejo, en terreno, un CB y un HP son exactamente iguales, ¿ya? Pero no, está esa diferencia, hay una diferencia entre ellos. Es bueno que sepan que hay una diferencia, pero mínima, es decir, por eso dice aproximadamente, aquí decimos que un CB o un HP son aproximadamente iguales. Aproximadamente iguales, no son iguales, pero quedó claro que son, para efectos prácticos, da lo mismo. Entonces, vamos a hacer nuestro pequeño resumen, mira. Ya, Vale. ¿Ah? Vale, gracias. Ya, mira. Las ecuaciones, por ejemplo, estamos hablando para calcular la potencia hidráulica de una bomba, simplemente va a ser la presión entregada por el manómetro en bar. Aquí no hay que calcular nada, es el valor que vamos a sacar del manómetro por el... ocupé caudal, lo ocupé como Q, ¿cierto? Por el caudal en litros por minuto. Esto lo dividimos en una constante que es 456 y el resultado me va a dar en caballos de vapor. Listo, primera fórmula. Segunda, potencia hidráulica, ¿ya? Va a ser la presión en PSI multiplicado por el caudal en galones por minuto, nos va a dar el resultado en HP y la constante es 1714. ¿Hasta ahí? ¿Estamos bien? No, ninguna fórmula rara, ¿no? ¿Todo bien? Después dijimos que para calcular otra, que tenemos el torque se va a calcular esto con la potencia, potencia de accionamiento, simplemente potencia de accionamiento dijimos esto va a ser por una constante que es 7, siempre se me olvida este número, 723 HP, todo esto está en HP, ¿cierto? Partido por U con las RPM, le pongo N, si quieren le pongo N, o algunos se manejan mejor si le pongo al tiro RPM, ¿listo? Las dos fórmulas son válidas, RPM de la bomba, ¿listo? Ahí tenemos entonces nuestra ecuación. Podemos calcular el torque, podemos calcular la
potencia. Y todas estas son fórmulas de taller, son fórmulas que ustedes no requieren de tener nada más, solamente la calculadora y calculaste, ya sabes la potencia, para tener una idea aproximada, ¿ya? Y sabemos que el rendimiento total del sistema, dijimos que hay alto rendimiento, pero que no importa el total, simplemente va a ser la potencia de salida, que es la potencia hidráulica, sobre la potencia de accionamiento. ¿Listo? Y ahí tenemos todas las involucradas en esto. Calculamos también los diámetros de tubería, pero el diámetro de tubería, ¿se acuerdan cómo era la fórmula? El diámetro de tubería era, ¿cuánto era? El caudal partido por la velocidad de tubería por una constante, no me acuerdo la constante ya, ¿alguien se acuerda? La tenemos que calcular. 0785, profe. ¿Ah? 0785. Hace la una, pero después de eso más abajo, 47.100. pues esa, 47.000 multiplicado, ¿cierto? O dividido por 47.100. Sí, dividido, Sí, profe, dividido, dividido. profe. Lo que pasa es que esta, en realidad, va arriba. Yo la puse así para que no se vea tan feo el número, pero mira, este es 47.100 y esto es el inverso de eso. En realidad el resultado es 2,12 por 10 elevado a menos 5, pero se ve mejor así, ¿cierto? Así, listo. Entonces tú dices, a ver, con toda esa, y así conoces al tiro los diámetros de las tuberías. Mira, tengo para calcular la potencia hidráulica, los torques, los rendimientos totales o las potencias. Esta es la relación, de aquí más o menos uno se hace una idea. Si tengo una potencia hidráulica y el rendimiento es de 60%, la potencia por el rendimiento te dice cuánto va a ser tu potencia hidráulica. Lo hicimos con 100 HP, listo. Ahí tenemos todas las formulitas que podríamos ocupar en esta sección. Diámetros de tubería. De aquí podríamos despejar otra, de aquí también podría despejar la velocidad de tubería, pero no quiero hacerla con una basta. ¿Ya? ¿Hasta ahí entonces alguna duda, alguna consulta? ¿Todos bien? ¿Dados para el éxito? Puedo decir que hoy día sí hablamos de bombas.